Misma empresa privada, egoístamente y contrario y en contra de los intereses del pueblo, ellos dicen, a mí no me importa que todo se paralice, yo voy a demandar y voy a parar ese pliego porque ese pliego es para mí. ¿Y cómo quedó la demanda al final? Bueno, al final... Porque eso la gente tiene derecho también a, si siente que hubo... que se fue perjudicado por alguna subjetividad, es que en virtud de eso, ¿cuál derecho a claro, demandarlo? en virtud de eso, cuando nosotros ponemos una balanza, ¿cuál es el derecho que más prevalece? El derecho de las personas. Asimismo, las personas se quedan sin comida en las cárceles, que no los voy a defender mucho, pero de todos modos no tampoco para que no se les den comida. Asimismo, como pasa eso, las escuelas se quedan sin la reestructuración. Tertulia de jueves, y ya está con nosotros Ana Giselle Rosas. Buenos días, saludos a todos. Exdiputada, abogada. ¿Cómo estás, Ana Giselle? Bueno, bien, todo bien. Contenta de estar aquí nuevamente. Te extrañamos la semana pasada. Sí, yo también los extrañé. Yo le pregunté a esta gente si tú te habías hecho, ellos te habían hecho algo, porque cuando tú venías, ellos no venían, y viceversa, pero bueno, aquí no, está. llegó el relevo. Ya. Aquí está Elías Levy. ¿Cómo estás, Elías? Buen día, bien, abogado, gracias a Dios. Hola, Ana. Mira. Guillermo, saludos a Sulfi. Mira. Viene el carro. ¿Sabes por Hola, qué? Sulfi. No se va a aventar con el carro en marcha, porque estaban los doctores, los profesores de la universidad esperando el carro. Está corriendo. Y por eso Pero no se aventó. Sulfi a las 5 y pico de la mañana, 5 y 3, Yo 5 y 20. Yo voy. No, Mira. ¿qué es esto? Ese síndrome de vivir cerca. Porque al final Sulfi vive detrás de esos edificios, si te fijas, ¿no? La verdad es que vive detrás de esos edificios. Lo que pasa es que esta ciudad no está hecha para llegar rápido a ningún lado. Son los ejercicios, se prepara, precalentamiento, lee los Debe periódicos. ser eso. Claro. ¿Tú haces ejercicio? No. Porque ellas dos hacen ejercicio. No, o sea, yo nosotros nada. tenemos que poner la pila. ¿Nosotros? Jamás. No. En tu ausencia. Pero, Sulfi, ¿cómo se te ocurre que vamos a hablar de ti? En tu ausencia. Estamos hablando Buenos de días, ella, buenos días a Giselle. todos. Buenos días. Buenos Hermoso días, día de jueves. Estábamos aquí esperando a que te aventaras el carro, pero te encontraste a los Llegó 2 minutos tarde porque comenzó el programa 10 minutos después. profesores de la universidad allá abajo y no se atrevió. Oye, Sulfi Santamaría, abogada también, ex ministra de Estado. ¿Cómo estás, Sulfi? Muy buenos días, Ana Giselle. Qué gusto verte de nuevo. Igual. Hola, Elías. Hola, Ya te Guillermo. pagaron lo que te debían. Sí. Porque te estábamos huyendo. Tú venías y yo no venía. Oye, hoy es el día de Colón, dice el presidente José Raúl Mulino. Saludamos a Colón en otro aniversario. Seguimos comprometidos con el apoyo que hemos venido brindando, todo lo mejor. Pero Colón sigue igual. Tú sabes que ayer estuve en Colón precisamente y estaba conversando con mis compañeros de trabajo, que fuimos para allá. Y dije, Colón es tan bonito porque las estructuras, cuando tú ves las estructuras de Colón, son bien bonitas. Eso parece New Orleans feo. Exactamente. Un New Orleans que no se le dio mantenimiento. Correcto. Y bueno, ha habido muchos gobiernos que han intentado o han dicho al menos que quieren hacerlo, pero yo te puedo hablar por nuestra experiencia. Cuando estuvimos en gobierno, se licitó, una empresa ganó la licitación. Fue el primer anuncio de Juan Carlos Varela cuando... Correcto. Con Stanley Mota, me acuerdo, la primera Correcto. semana, ¿no? Después de eso vino la otra empresa, demandó porque no ganó. Pero es tan complicado cuando tú estás gobernando, tienes que tomar decisiones. Bueno, Tú tratas de hacer las cosas. Levantaron todas las calles y sigue el problema. Se trata de hacer las cosas, pero la misma empresa privada, egoístamente y contrario y en contra de los intereses del pueblo, ellos dicen, a mí no me importa que todo se paralice. Yo voy a demandar y voy a parar ese pliego porque ese pliego es para mí. ¿Y cómo quedó la demanda al final? Bueno, al final... Porque la gente tiene derecho también a, si siente que hubo... que se fue perjudicado por alguna subjetividad, es que en virtud de eso, tiene derecho a demandarlo. claro, en virtud de eso, cuando nosotros ponemos una balanza, ¿cuál es el derecho que más prevalece? El derecho de las personas. Asimismo, las personas se quedan sin comida en las cárceles, que no los voy a defender mucho, pero de todos modos no tampoco para que no se les den comida. Asimismo, como pasa eso, las escuelas se quedan sin la reestructuración. Sí, pero al final, asimismo se quedan. Asimismo, Entonces, gente, ciertos gobiernos dan contratos directos sin ningún tipo de licitación. En este caso con licitación y las amañas. Bueno, yo creo que las empresas tienen todo el derecho de poder en virtud del derecho, defenderse. en virtud de ese derecho,
las cosas se traban y no pasa nada. Lamentablemente. Entonces, en este sentido, viene el próximo gobierno, no hace nada, porque es que lo que anunció el presidente anterior, si lo continúa, la gente tiene la errada concepción de que, no, es que como eso lo anunció el gobierno anterior, yo no lo voy a continuar. Oigan, aquí hay que, cuando tú vas a un cargo público, tú tienes que tienes que actuar con desprendimiento, porque si no, quédate en tu empresa privada, haciendo plata y siendo egoísta, y siendo lo más altanero posible. En el gobierno hay que trabajar con desprendimiento. A mí no me importa quién va a tener el nombre, en el nombre de la placa. Yo lo que voy a hacer lo voy a hacer por mi país. Yo lo voy a hacer por los panameños. Entonces, en ese sentido, esa es otra en parte. ese sentido, sí, pero es que así deberíamos presentar, ¿cómo se llama? Pensar todos los panameños. En un momento la ley de contrataciones públicas los gobernantes exigía una fianza. Yo te entiendo, todavía sigue, pero los gobernantes, para no estar con esa vaina y discúlpenme la palabra, de darle el amiguismo ese, le doy el contrato a mi amiguito y a mi otro amiguito, los empresarios de que saben de que, oye, ven acá, sabemos que el que ganó no tiene una conexión. Ganó en buena lid, pero es que como me faltaron 2 puntitos, a mí no y yo voy a demandar porque voy a demandar. Ven acá, o sea, pero aquí hay que trabajar un poquito con desprendimiento, porque no me tocó esta, pero me toca otras. Han pasado y me tocó cuántos gobiernos desde ese momento y no ha cambiado nada. Es que ese es el tema. Mira, cuando un presidente, lo que yo he visto, cuando un presidente tiene una banderita, el siguiente presidente, o a veces los siguientes presidentes, si siguen esa banderita, ese es como decir que lo que hizo el otro fue bueno. No, pero mira, en el pasado gobierno, y me hace mucha gracia porque de hecho recuerdo que hasta un diputado sacó un video. En todos los informes de la Nación, el presidente Cortizo hablaba del Estado Mariano Bula. En todos los informes de la Nación. Y el meme que le sacaron era precisamente porque las 4 grabaciones de los 4 informes de la Nación, estamos ya inaugurando el Estadio Mariano Bula. O sea, todos los informes de la Nación. Y ahora, con este gobierno, entonces sale que estaba la obra abandonada. Sí, y que hay adendas y que hay temas y al final el estadio está van a comenzar, inutilizable. Entonces, ahí vamos. Tú hablaste de lo que pasó desde el gobierno del expresidente Varela, la casa Wilcos, que le pusieron un banner afuera. El gobierno de Martín, hasta donde ahí cayeron un montón de demandas en la casa Wilcos. Cayeron la demanda. Fueron varias, no fue una. No, fueron varias. Había una sucesión también, un problema. Había un tema de sucesión, y que señores, pero es que esto no es para dárselo al primo mío. El problema de Colón pasa también por un desastre legal. Que quiere que eso no lo pueden tocar, porque eso es patrimonio histórico de la humanidad. Lo que trae Ana Giselle es importante, porque una de las cosas es que se habla muy poco de eso, Ana Giselle. Elías y Zulfi. El problema aquí es que el presidente, en su alocución de 5 minutos allá adentro, en el estadio, dijo: nos pasamos 6 meses desenredando legalmente todo lo como había quedado de la administración anterior con la empresa. O sea, llega un momento en que van construyendo y de repente se para todo y se comienza a enredar. Y eso es muy común en las licitaciones. Ayer, por ejemplo, estaba el ministro de Obras Públicas, una presentación lamentable, porque la pudo haber aprovechado para hacer una cosa muy bonita y que todo el mundo entendiera. No lo hizo. Y es como, va a tener que ser el presidente que lo va a tener que volver a decir hoy. Lo de la rehabilitación de casi toda la carretera panamericana desde Chepo hasta Frontera, para que quede bien por lo menos 15 años y no haya que estar a cada rato parchando. Una cosa que ningún periodista le preguntó es: ¿cómo vas a hacer? Porque sí tiene 3 años de mantenimiento, pero 3 años no es nada. ¿Cómo vas a hacer para que, mientras que construyan, los tipos no te salgan con que una adenda, con que hay un problema legal, con que ahora esto es una servidumbre que no es mía? Y eso es lo que te para. O sea, tú dices hoy, va a ser 4 años, pero cuando pasan los 4 años estás a medio palo. Ay, es que me salió, lo que decía Zulfino, me salió un tipo por acá y se acordó de que la acera era de él y del abuelo. Y demandó.
No tiene un real, pero apareció un abogado y ¡paf! Puso la demanda. Exacto. yo Pero creo- hay otro punto importante que pasa mucho cuando trabajamos en el Estado, es que cuando el Estado no cumple, no puede exigir. Entonces, ¿qué pasa? Tienes la empresa que está trabajando 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, no le pagan, para la obra, y el Estado no tiene el derecho de exigirle a la empresa que continúe hasta que no pague. Eso es otra cosa, sí. Y No, no, hay es varias cierto, cosas y es allí. cierto, y es cierto. Para Y exigir tienes que haber cumplido cuando- con tus obligaciones. Cuando estuve en el Ministerio de Trabajo, tuvimos que hacer muchas negociaciones. Ahora, todas las personas saben que el Estado es mala paga. Cuando me refiero que es mala paga, es que te paga, pero tarde. Si una empresa privada sabe esto, tiene que, digamos, contemplarlo de antemano, Yo te digo lo que yo hacía. Yo cuando, tener los pulmones para hacerlo. cuando- porque eso, el Estado es muy burocrático. Tiene que tener un músculo financiero importante. Tiene que Sí. tener pulmones Imagínate, yo para vendía- hacer eso, o si no, no te metas a Sulfi, licitar. yo porque no vendía te van a equipos pagar electrónicos, rápido. o sea, las empresas en las que yo trabajaba, equipos electrónicos muy caros, de $500,000, $1,000,000, claro, no eran computadorcitas nada más. Y nosotros le teníamos que meter 30% de margen, cuando eso es lo que normalmente pasa. ahí tú estabas ganando entre 7 y 8, de 7 y 8 a 30. ¿Por qué? Porque el Estado no es costo eficiente. Porque financiero. teníamos que apalancar Pero el Estado no es- la pérdida no, del tiempo, te voy a el valor del comparar dinero en el financiera. tiempo. Guillermo, cuando yo No es trabajé espantoso. Bueno, tú has estado ahí en, Guillermo, en Sí, sí, esas, sí. ¿no? Cuando trabajé en el MIBI, la ministra Balbina Herrera pagaba en 60 días. Y lo que ella hacía era... Y se puede, claro que se puede. Y lo que ella hacía decía, por ejemplo, yo era el asesor legal. Saludos a Balbina Herrera que nos Levi, escucha. ¿dónde está el contrato? Digo, ministra, ya eso está en Contraloría. Dice, mientras no regrese lo tienes tú. Haz que eso regrese ya. Yo estuve presente en una reunión donde llamó a 15 contratistas del ministerio que no hayan presentado cuentas. Y dije, ¿usted por qué no presentan cuentas? No, que ministra dice, miren, nuestro presupuesto es tanto, yo tengo una ejecución de tanto por ciento. Mientras ustedes no presenten las cuentas, Por gusto. yo no puedo pagar. Y ustedes saben, todo esto lo escuché, no es que me lo contaron, que yo pago a tiempo. Sí, ministra. Dice, y yo tengo que ejecutar mi presupuesto. Plata que yo no ejecuto es plata que no circula en el país. Dice, sí se puede. Porque eso de que decía, lo tienes tú, también se lo decía el secretario general, el director administrativo. Todos era una cadena. Mientras eso no salía, todos éramos responsables. Y para ella, por supuesto ya lo sabía, pero nos presionaba como que eso lo teníamos guardado en el cajón. Claro, a mí me tocó muchas veces hablar directamente con el contralor y decirle, Freddy, sácame esto rápido. Pero es que hay que pasar, es que pase todos los filtros, pero, ok, eso es una excepción. Pero ¿cómo tú haces con un gobierno como el que acaba de pasar, en donde todo queda trabado? Y dicen, no me consta, dicen las personas a las que le deben que cuando se han acercado, cuando se acercaron, porque ya eso pasó, le dijeron, bueno, es que si no hay un porcentaje, esto no pasa. Entonces, ¿cómo hace Pa' mí. eso? Que hay Por pa' eso lo mí. dicen de todos los Entonces, gobiernos. Eso Lo dicen de todos los gobiernos, de la que acaba de Yo estoy terminar, hablando del de lo anterior que y del anterior. yo estoy hablando de lo que yo escuché, el asunto, y lo he escuchado de boca de muchas personas. Y lo que ha dicho, lo que ha manifestado también este nuevo contralor. Él mismo lo ha manifestado. Bueno, que había muchas cosas pendientes de pago. Ahora, el tema es, y yo vuelvo y repito, si usted, empresario, va a licitar en el gobierno, tiene que tener el músculo económico o los pulmones para resistir. Pero eso tiene que ser así. No debiese. No debiese, pero es que te voy a decir algo. Mientras nosotros no podamos, hay cosas que, cuando tú tomas decisiones, hay factores endógenos que tú los controlas y hay factores exógenos. Tú no puedes controlar como empresario, no puedes controlar lo que pasa en el gobierno. El gobierno, al contrario, tiene que su factor exógeno no puede controlar las demandas y el que se sienta con su derecho vulnerado, que vaya a tomar acciones legales, etcétera, etcétera. Pero no puede controlar, pero lo que sí puede controlar es a sus funcionarios y decir, hey, saca las cosas rápido, sé más eficiente, sé más ágil
Y el tema de los controles, por supuesto que es necesario. Pero a veces pasa también Pero que no- no hay plata, ¿me explico? Eso es parte del problema Mira, también. pero cuando hay un proceso, cuando se toma un Por eso cuando que no se hace una cumplen. cuando se hace una Se licitación, debe reservar la partida. Cuando Sí, hace pero, una no, pero licitación, como dices tú, no se cumple con el trámite. Hay No. un trámite establecido. Sí, pero no Yana Giselle. necesariamente por temas políticos, porque hay que, entre comillas, cumplirle a la gente, cumplir con el proyecto, hacer el show, cortar la cinta, poner la piedra. Y cuando tú te vas a dar cuenta, entonces no puedes terminar de cumplir con el contrato porque la gente del y MEF, Contraloría, la gente- Contraloría más que un filtro a veces se convierte en eso, en el cuentito, como dices tú, Elías, eso está en Contraloría. Y tú escuchas a los proveedores que les dicen, eso está en Contraloría, eso está y se murió en Y Contraloría. es el cuento para filtrar. Pasaron los lo de mi 5 partido años, sí, lo de los claro, otros no. claro. Pero espérate un momentito. Cuando le dan el go a una institución a licitar, eso va, como bien lo dijo Elías, contra una partida. Sí, pero el Ministerio de Economía te y estoy Fin- hablando de la plata. Y es hay que que separarla. precisamente la partida indica que está la plata separada. Ahora bien, Y te lo digo porque No, lo eso vimos, no lo sí, hace- lo eso vimos no lo en, hace- en la Comisión de Presupuestos. eso no se lo ve. hace el ministro de Economía y Finanzas, eso lo hacen los técnicos y algunas veces, y muchas veces te dicen, no hay partida y tienes que esperar. No hay partida y no hay partida. Y he visto que hasta el mismo presidente dice, yo quiero la partida. Un momento, entonces un hay que momento. quitar esto. Ana Giselle, que ¿Cómo ha está? estado en la Volvemos asamblea. a Colón. ¿Cómo es que no hay partida cuando tú vas a la comisión de presupuesto y precisamente pides partida? No puedes arrancar un proyecto si no está en el presupuesto. Bueno, pero vuelvo y te insisto, las cosas se dan y se dan así. Y esos son los entuertos, como dice Zulfi, jurídicos en los que después el Estado queda metido, en donde hay proveedores que han prestado servicios y ni siquiera han firmado contrato para la prestación de ese servicio. Esa es una realidad. Y lo vemos todos los días. Y mientras eso no se ordene, va a seguir pasando lo que estamos viendo en Colón. ¿Y por dónde ejemplo. se ordena eso? Porque es que hay provincias enteras como Colón que lo están sufriendo. Lo que pasa Se es que ordena en el venimos con un arrastre, como bien decía Elías, no de un gobierno, de 2 y de 3 gobiernos. O sea, este gobierno está tratando de saldar las deudas que les dejó el gobierno anterior de proyectos que Y probablemente lo ya mismo están... dijo Nito. Sí, 2.500 millones que se debían y lo Yo que le primero contaba, fue en eso yo también. le contaba ayer a la tertulia de los miércoles la tragedia del pago. Ya, te lo cuento porque lo hablé con el propio ministro de Economía y Finanzas cuando lo intentó. La tragedia de él, perdón. La tragedia del pago. Escucha qué es esto. El ministro Chapman hace un esfuerzo brutal, que tengo que reconocerlo, de recoger un montón de plata para usarla para pagar a todos los proveedores, con la intención de mover la economía antes de diciembre. El plan era fabuloso. El año pasado. El año pasado, esto era fabuloso. Lo anunció, casi nadie se dio cuenta, pero lo anunció y dijo, hay 800 millones de dólares que hemos recogido, los tenemos y vamos a pagar. Pero eso fue como en octubre, septiembre. Y la idea era pagarlos antes de Navidad, precisamente para que circulara la plata y eso se replicara. Después, cuando se volvió a revisar, no eran 800, eran 1.200 millones de dólares. Entonces, ya los tenía el MEF, ya los tenía. De hecho, están. ¿Qué pasó? Que los proveedores, sí, los bancos, las empresas grandes, sí podían cobrar, que eran un porcentaje menor. El gran porcentaje eran pequeños Los empresarios, pero esa gente esperó tanto tiempo que para poder tú cobrar al Estado, tú ya tienes que sé. estar Tienes que paisano. estar Salvo en el seguro y en- Tienes que estar paisano en el seguro. en los y- impuestos, así es. en no ¿Y sé qué pasa? qué. Como no tienes cash, no puedes pagar. Así que tampoco puedes Yo les cobrar. voy a compartir y dos no cosas. cobraron. Se quedó un montón de plata esperando ahí y ahí está. Déjame compartirle. Porque no han podido cobrar. Porque- Déjame compartirle dos cosas. La primera tiene mucho que ver con la transparencia de las instituciones. Es decir, una de las primeras licitaciones que se hicieron en el MIBI, en el gobierno de Martín, la ley de contratación pública decía que para que quede ejecutoriada la resolución que adjudica algo, eran 15 días hábiles. Tal era la transparencia que teníamos que los proveedores se le pidió que por favor renunciaran al derecho, al plazo, y término. al término, renunciaron al término y quedó ejecutoriado todo en 2 días. Esa es una. La otra, también el MIMI estaba comprando unas casas en Caledonia y el dueño exactamente debía agua, debía impuesto. El problema era que se hizo que la cesión de los créditos era muy difícil. Entonces se firmó
que de la plata que iba a recibir el vendedor se pagaran los impuestos y se pagara la deuda del agua. Exacto, eso es lo que Entonces, iba a decir, esos tipos de eso es procesos práctico, donde tú pones existe creatividad, Claro. donde, déjame tirarme un poco de flores, donde tienes un buen director legal. Ah, ok. Donde tiene un buen director legal, Sofía. Cierto. Oye, cierto, ¿qué está pasó? bien. Él Está elaboró bien. toda la Espérate. idea No, para por llegar Por hasta eso ahí. estás en la Espérate. mejor tertulia. Claro, yo Por hice eso yo. estás en la mejor tertulia. Aquí estamos Entonces- los best de los best de los best. Bueno, cuando tienes esa creatividad y eso se pudo hacer. ¿Me explico? Entonces Ahora, no tenía idea que Tiene que haber voluntad. No, y hay que flexibilizar los procesos, porque yo tenía que tener aprobación del MEF, aprobación del director del IDAN, aprobación. Oye, el tipo dice, señor, yo necesito la plata, quiero vender. Cóbrense lo que tengan que cobrar. Claro, descuéntenme lo que debo al Estado. Entonces, Es que no y ya. entiendo por qué ese trámite Él no se firmó realiza la de esa sesión, él firmaba manera. la sesión, pero la sesión tenía que estar aprobada por el director del IDAN y por el MEF. Entonces fueron 2 meses más buscando las aprobaciones. Bueno, entonces, para colmo, Pero ese es un sistema que puede el Estado hoy en día tratar de Claro. regularlo y hacerlo más fácil para que esas pequeñas empresas puedan ceder parte de lo que están presente cobrando con tu- Hay para muchas pagar las empresas- deudas que Salvo para- Claro, tienen. es que hay muchas empresas que han quebrado y trabajadores que se han quedado sin poder cobrar, porque el trabajador podrá demandar a la empresa, pero si la empresa no tiene Tiene- plata, ¿dónde va no, a es que sacar? no existe. O está suspendido. Peor La aún, sen- la te sentencia- suspendió el la re- sentencia queda como un te cuadrito suspendió la bonito en la DGI pared. y o el registro público y ya Todo. te fregaste. ¿Qué haces? Sí. Entonces, ese es un gran problema. Oye, vamos a la pausa, que ya Diego está haciendo todo tipo de señas. Ya comenzó el presidente. Ahora a las 11, ¿no? ¿O a las 12? A las 11 lo vamos a poner, porque nosotros siempre ponemos... Porque la gente no lo ve en vivo. La gente quiere escuchar después qué fue lo que dijo, qué fue lo que pasó. Entonces lo ponemos a las 11 aquí. Pues el panameño le gusta. Elías lo había dicho, el panameño le gusta el bochinche. Entonces quiere ver para ver si pasa algo extraordinario. Vamos a la pausa. Usted escucha La Mañana Ancon. Esta es la tertulia de jueves en los 92.1 FM y radioancon.com.